Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos nuevamente por aquí, listos y dispuestos a sumergirnos juntos en un tema que, se los aseguro, los va a tener al borde del asiento. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha logrado eclipsar al sol, que ha conquistado corazones y ha generado una tormenta de admiración y, seamos honestos, un poco de envidia sana a su alrededor, Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Sí, la pareja estrella, la dinamita romántica de Yalan. Pero ojo, no nos quedaremos en la superficie, no hablaremos solo de sus personajes, Ferit y Seyran, que ya los conocemos hasta la médula, que amamos con locura, no. Vamos a ir mucho más allá. Vamos a adentrarnos en las profundidades de su conexión fuera de la pantalla, esa chispa que salta, esa química palpable, esa revelación íntima. Como bien dice el título del vídeo, prepárense porque vamos a destripar, con cariño y respeto, su relación, desde sus cimientos hasta el presente, desentrañando esos momentos sutiles pero significativos que han alimentado los rumores, las fantasías y las esperanzas de sus millones de fans alrededor del mundo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de especulaciones y verdades a medias, permítanme recordarles algo que es absolutamente crucial: suscríbanse al canal. Sí, ya lo sé, lo repito siempre, pero es que es de vital importancia. Si les gusta el contenido que creamos con tanto mimo y dedicación, si disfrutan explorando con nosotros los recovecos del fascinante mundo del entretenimiento turco, no se pierdan ni un solo vídeo. Activen esa campanita escurridiza para recibir notificaciones instantáneas y así serán los primeros, los más rápidos, los privilegiados en enterarse de cada nueva aventura que emprendemos juntos en este universo de telenovelas y estrellas. Su apoyo, créanme, significa el mundo entero para nosotros. Nos llena de energía, nos da alas y nos motiva a seguir creando contenido que les encante, que los haga reír, que los haga pensar y, ¿por qué no?, que los haga soñar un poquito. Bien, dicho esto, con la conciencia tranquila y el corazón lleno de gratitud, entremos en materia. Mert y Afra. Dos nombres que resuenan con fuerza, que vibran con intensidad en el Olimpo del espectáculo turco y que, gracias al éxito estratosférico, al fenómeno cultural que es Yalan, han alcanzado una fama internacional que probablemente nunca imaginaron. Su interpretación de Ferit y Seyran ha sido tan convincente, tan visceral, tan llena de matices y emociones que es prácticamente imposible, diría yo, una herejía, no preguntarse qué hay detrás de esa magia hipnótica que vemos en pantalla. ¿Es simplemente un despliegue impecable de profesionalismo o existe algo mucho más profundo, algo más real, algo que se cuece a fuego lento entre ellos? La química incandescente entre Mert y Afra es innegable. Es un hecho irrefutable. Desde el mismísimo primer episodio de Yalan se palpó, se sintió en el aire una conexión especial, una sinergia única entre ellos. Sus miradas cargadas de significado, sus gestos sutiles pero elocuentes, la forma en que interactúan, natural y espontánea, todo, absolutamente todo apuntaba a algo más que una simple amistad, a algo más que una relación profesional. Y por supuesto, como era de esperarse, esto no pasó desapercibido para los fans, para esa legión de seguidores ávidos de romance y de chismes jugosos. Las redes sociales, ese hervidero de opiniones y especulaciones, se inundaron de comentarios, teorías descabelladas y análisis profundos sobre la verdadera naturaleza de su relación. Almohadilla Mert-Afra, almohadilla Afmer, los hashtags se convirtieron en tendencia mundial, alimentando aún más la curiosidad insaciable de sus fans y transformando cada nueva interacción en un evento digno de estudio. Pero vamos a ser realistas, ¿qué sabemos realmente con certeza sobre su relación fuera de las cámaras? Ambos, hay que reconocerlo, han sido extremadamente reservados al respecto, manejando con maestría el arte de la discreción, evitando hablar abiertamente sobre su vida personal y manteniendo un perfil bajo en lo que respecta a su intimidad. Sin embargo, a lo largo de este tiempo, de este torbellino mediático, han surgido pistas, fragmentos de información, momentos fugaces capturados por los paparazzi y declaraciones sutiles, ambiguas, que han alimentado las esperanzas, las ilusiones y las fantasías de sus fans más acérrimos. Recordemos, por ejemplo, los inicios de Yalan. Desde las primeras lecturas de guión, se notó una gran afinidad, una conexión instantánea entre Mert y Afra. Compartían risas, bromas, confidencias y se apoyaban mutuamente, hombro con hombro, para construir y dar vida a sus complejos personajes. Esta camaradería evidente, esta complicidad palpable, se tradujo en una química explosiva en pantalla, una química que, sin duda alguna, fue clave para el éxito arrollador de la serie. Luego, por supuesto, vinieron los momentos fuera del set, esas instantáneas robadas, esas imágenes que valen más que 1000 palabras.
Fotos y vídeos de ellos compartiendo tiempo juntos, almorzando en restaurantes discretos, riendo a carcajadas durante un descanso en el rodaje, disfrutando de la compañía del otro en eventos sociales. Estas imágenes, aunque casuales, aunque aparentemente inofensivas, revelaban una cercanía, una intimidad que iba mucho más allá de la simple amistad, que sugería un vínculo más profundo. ¿Y qué decir de las entrevistas? Aunque siempre profesionales, siempre manteniendo la compostura, tanto Mert como Afra han elogiado repetidamente el trabajo del otro, destacando su talento innato, su dedicación incansable y su capacidad asombrosa para crear una conexión auténtica, creíble en pantalla. Sus palabras, aunque medidas, aunque cuidadosamente elegidas, a menudo dejaban entrever un profundo respeto, una admiración mutua y quizás algo más. Un momento que causó un verdadero terremoto mediático, que desató una ola de histeria colectiva entre sus fans, fue cuando se les vio juntos durante un viaje. Las fotos de ambos disfrutando de unos días de descanso en un destino paradisíaco, en una playa de arena blanca y aguas cristalinas, desataron una avalancha de rumores sobre un posible romance secreto. Si bien nunca confirmaron ni negaron la relación, dejando la puerta abierta a la especulación, estas imágenes fueron interpretadas por muchos como una prueba irrefutable de que había algo más, algo especial, algo romántico entre ellos. Pero la relación entre Mert y Afra, como toda relación humana, no ha estado exenta de controversia, de altibajos, de momentos de tensión. A lo largo del tiempo han surgido rumores persistentes de celos profesionales, de desacuerdos creativos y de posibles rupturas, alimentados por fuentes anónimas y por titulares sensacionalistas. Algunos medios incluso han especulado sobre la presión inmensa que ambos podrían estar sintiendo debido a la constante atención mediática, al escrutinio público y a las expectativas desmesuradas de sus fans. Es fundamental recordar en este punto que Mert y Afra son personas reales, de carne y hueso, con sentimientos, con sueños, con inseguridades y con vidas privadas que merecen ser respetadas. Tienen todo el derecho del mundo a mantener su relación en la intimidad, a proteger su intimidad y a decidir cuándo y cómo compartirla con el mundo, si es que así lo desean. Forzarlos a revelar detalles sobre su vida personal, acosarlos con preguntas intrusivas o presionarlos para que confirmen o nieguen un romance es injusto, es irrespetuoso y, en última instancia, es una invasión a su privacidad. Lo que sí podemos y debemos admirar es su talento desbordante, su profesionalismo intachable y su capacidad extraordinaria para crear una química mágica, electrizante en pantalla. Independientemente de lo que ocurra entre ellos fuera del set, su trabajo impecable en Yalan es innegable, es un hecho consumado. Han logrado conectar con el público de una manera profunda, auténtica y emocional, y eso es algo que merece ser reconocido, aplaudido y celebrado. Entonces, después de todo este análisis exhaustivo, después de todas estas especulaciones y conjeturas, ¿cuál es la verdad irrefutable sobre la relación entre Mert y Afra? ¿Son simplemente amigos, compañeros de trabajo que se llevan bien o existe algo más profundo, algo más significativo entre ellos? La respuesta, en última instancia, solo la conocen ellos dos. Como fans, como espectadores, podemos seguir especulando, teorizando y esperando lo mejor para ambos, deseándoles felicidad y éxito en sus vidas personales y profesionales. Pero lo más importante, lo que debemos priorizar, es respetar su privacidad, apoyar su trabajo y admirar su talento. Y es que más allá de los rumores, de los chismes y de las especulaciones infundadas, lo que realmente importa, lo que tiene un valor perdurable, es la conexión poderosa que han logrado establecer con el público. Su interpretación magistral de Ferit y Seyran ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo, inspirando emociones, generando debates y dejando una huella imborrable en la cultura popular. Y ese, sin duda alguna, es un logro monumental que merece ser aplaudido con fervor. Hemos sido testigos de cómo Ferit y Seyran han luchado incansablemente por su amor, cómo han superado obstáculos aparentemente insuperables, cómo han enfrentado desafíos con valentía y cómo han crecido como personas a lo largo de su tormentoso viaje. Su historia nos ha hecho reír a carcajadas, llorar a mares, enojarnos con frustración y emocionarnos hasta las lágrimas. Y gran parte de ese impacto emocional arrollador se debe a la química innegable, a la sinergia perfecta entre Mert y Afra. Pero no debemos olvidarnos ni por un segundo de la presión asfixiante que soportan. Imaginen por un momento ser constantemente observados, juzgados y analizados por millones de personas en todo el mundo. Cada gesto, cada mirada, cada palabra es diseccionada, interpretada y convertida en titular sensacionalista.
Es completamente comprensible, por lo tanto, que quieran proteger su privacidad con uñas y dientes y mantener su relación en la intimidad, lejos del escrutinio público. Por lo tanto, en lugar de obsesionarnos con saber los detalles íntimos de su vida personal, en lugar de invadir su privacidad, deberíamos centrarnos en apreciar su talento excepcional y en disfrutar plenamente de su trabajo en Yalan. Dejemos que ellos decidan cuándo y cómo compartir su historia con el mundo, si es que así lo desean. Y mientras tanto, sigamos disfrutando de la magia que crean en pantalla, de la química que desprenden con cada mirada, con cada gesto. Sigamos riendo, llorando y emocionándonos con Ferit y Seyran. Sigamos apoyando a Mert y Afra en sus proyectos profesionales, celebrando sus éxitos y animándolos en sus desafíos. Porque al final del día, lo que realmente importa, lo que trasciende los rumores y las especulaciones, es el arte, la creatividad y la capacidad única de conectar con el público, de tocar sus corazones y de despertar sus emociones. Y en eso Mert y Afra son verdaderos maestros, artistas consumados que han logrado cautivar a una audiencia global con su talento y su carisma. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este análisis profundo y sincero de la relación entre Mert y Afra. Hemos explorado su química arrolladora en pantalla, hemos analizado los rumores y las especulaciones que los rodean y hemos reflexionado sobre la importancia fundamental de respetar su privacidad y su derecho a la intimidad. Recuerden siempre que independientemente de lo que ocurra entre ellos fuera del set, su trabajo impecable en Yalan es innegable. Han logrado conectar con el público de una manera profunda, auténtica y emocional, y eso es algo que merece ser reconocido, aplaudido y celebrado con entusiasmo. Gracias de nuevo por acompañarnos en este viaje fascinante. Gracias por su apoyo incondicional, por sus comentarios constructivos y por su entusiasmo contagioso. Su participación activa nos motiva a seguir creando contenido que les encante, que los inspire y que los haga sentir parte de esta gran comunidad. Ahora me gustaría invitarlos, como siempre, a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la relación entre Mert y Afra? ¿Creen que hay algo más que amistad entre ellos? ¿Cuál es su momento favorito de Ferit y Seyran en Yalan? Queremos saber sus opiniones, sus ideas y sus reflexiones. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, si lo encontraron interesante o si simplemente quieren mostrarnos su apoyo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan unirse a la conversación y expresar sus opiniones. Y lo más importante de todo, suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, ahora es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad y convertirse en parte de esta gran familia. Activen la campanita mágica para recibir notificaciones instantáneas y así serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que publiquemos. Recuerden, su apoyo significa el mundo entero para nosotros. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.